Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Alfredo Bayote y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la Dirección General de Melaño Escobar, la Coordinación General de Génesis Zambrano, la Dirección de Audio de Héctor Meneses y la Asistencia de Audio de Christopher Salazar. En este año 2020 nos encontramos en Venezuela en un caos político y un desastre económico. Ha habido en la historia momentos en que hubiera 2 presidentes, 2 o 3 poderes judiciales, 3 poderes legislativos, como tenemos en este siglo XXI en Venezuela. Ciertamente ha habido varios, pero para no hacer una conversa de historia, podemos referirnos a un momento parecido en Occidente y que sirvió para renovar la filosofía política, como parece que es necesario hacer por estas tierras en estos tiempos. ¿Cuándo fue eso? En los primeros siglos del pasado milenio. ¿Y cómo sucedió el resurgimiento de la filosofía política? Durante los primeros siglos de la Edad Media, la política se reducía a tomar nota de lo que se le ocurría al jefe de turno, según sus inspiraciones y ocurrencias. No muy diferente a lo que sucede ahora entre nosotros. Pero en el siglo XIII, en lo que se llamó el primer Renacimiento, se inició lo que llamamos una filosofía política, con muchas novedades respecto de los tiempos anteriores, tanto en los temas tratados como en el modo en que fueron abordados. ¿Y cómo se dio esa renovación? Tuvo varias causas. Una notable extra filosófica que hay que destacar es el período cálido medieval, u óptimo climático medieval, que desde el siglo X hasta el siglo XIV fueron años de clima caluroso para el Atlántico Norte, con un mejoramiento de las condiciones de vida, aumento de la población y producción de bienes y riquezas. Duró hasta mediados del 1300, en que disminuyó la temperatura global en lo que se llamó la pequeña edad de hielo, que alcanzó hasta mediados del siglo XIX, cuando se reinicia un periodo de calentamiento que es el que alcanza a nuestros días. Esa pequeña edad de hielo asociada a alteraciones en la actividad solar tuvo 3 picos de mucho frío en 1650, 1770 y 1850. Dicho sea al pasar, ese pico de frío de 1650 pudo haber incidido en la muerte de René Descartes por neumonía, que entonces era invitado de la reina en Suecia y no lo resistió. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estos cambios en la filosofía? Este clima favorable y bienestar general estimuló la actividad intelectual
a la que se sumó, ahora sí vinculada con la filosofía, la llegada de la obra de Aristóteles, traducida al latín desde el árabe en Toledo, España, que llevó a la consolidación de la universidad como una institución autónoma dedicada al pensamiento, a un progreso de las teorías políticas y de la argumentación, cuya importancia los soberanos comenzaron a reconocer en la tarea de gobernar. En el siglo XIII, las ideas de Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la Grecia clásica, eran poco conocidas en el occidente cristiano y hasta fueron prohibidas por diferir de la ortodoxia religiosa dominante. Podemos referirnos a algunas de ellas para entender la manera en que influyeron en el nacimiento y desarrollo de una filosofía política en el siglo XIII. A comienzos del siglo VI, Boecio había traducido al latín algunos textos de la lógica de Aristóteles, pero fue entre 1120 y 1265 que se tradujo toda la obra aristotélica al latín. En el tema que hoy nos interesa, la ética aristotélica fue traducida en 1245 y la política en 1265. Que muchos comentaristas consideran de mayor influencia en el pensamiento político medieval e inclusive hasta hoy. La recuperación de Aristóteles representó una verdadera revuelta en el pensamiento medieval en todos los órdenes, ya que el conjunto de su obra abarca todos los temas relacionados con la realidad en una unidad teórica sólida y consistente, que obligó a reformular las concepciones que se tenían de la naturaleza, de las relaciones del hombre con el mundo y la manera en que el hombre se concebía a sí mismo. La gran diferencia con la perspectiva heredada, dada por la revelación cristiana y los libros sagrados, era que la concepción aristotélica no giraba en torno a Dios, sino en torno al hombre y al cosmos, sin ninguna injerencia de la divinidad en su fundamento, con un fundamento sólido y estructurado. Con su ingreso se produjeron corrientes de pensamiento que trataron de adaptarla al cristianismo, como se había hecho antes en el islamismo, y también corrientes que las interpretaron sin desviaciones, en su pureza. Las ideas aristotélicas radicales se hicieron fuertes en la Facultad de Artes de la Universidad de París, donde se estudiaba filosofía, y los llamados artistas fueron sus más fervientes defensores. Pero, ¿de qué manera la ética aristotélica interviene en la confrontación política? Digamos que en su ética, Aristóteles identifica la felicidad humana con la actividad humana, en especial con la inteligencia, algo que requiere esfuerzo, atención, emprendimiento, libertad, estudio y dedicación, pero que se puede alcanzar en este mundo. Con lo que se opone a la concepción religiosa de que la felicidad humana no pertenece a este mundo, sino que la felicidad está en otro mundo, y este es simplemente un valle de lágrimas. Como la felicidad, según Aristóteles, consiste en el desarrollo de nuestras capacidades, en especial de nuestra inteligencia, esto se puede alcanzar con medios naturales, con el solo ejercicio de la actividad humana intelectual y libre. Mientras que si la felicidad humana se alcanza en el otro mundo, el hombre necesita de una ayuda sobrenatural, que sería la provista por la venida de Cristo, porque sus solas fuerzas no alcanzan al ser humano, y el ser humano es un minusválido para alcanzar su propia felicidad.
Escuchamos al trío de Adrián Yáñez en la versión del tango Volver de Gardel y Lepera. A partir de esta situación, las discusiones acerca del fin último del hombre dominan las controversias, y los artistas se lanzan a defender que la felicidad del hombre puede ser alcanzada en este mundo. Estas ideas se transformaron en el estímulo para una vida orientada al saber y al estudio, contraria al modelo fundado en la fe y la obediencia, porque el saber no agrega méritos para la salvación. La naturaleza humana caída y corrupta por el pecado original necesita del auxilio sobrenatural para ser feliz. Se produce entonces una verdadera sacudida en el pensamiento y en la vida toda. Si, como dice Aristóteles, la felicidad se puede alcanzar mediante el ejercicio de sus virtudes naturales. Fue Tomás de Aquino quien intentó conciliar las propuestas aristotélicas con el cristianismo, y aunque admitió que hay un deseo natural de alcanzar la felicidad, mantuvo que no se puede satisfacer naturalmente, porque se logra en la vida futura, y es menester la ayuda divina para alcanzarla. De esta confrontación ética entre los artistas y los teólogos tradicionales surgieron las primeras reflexiones filosóficas acerca de la política y nos permiten entenderla con alguna claridad. Este es un buen ejemplo que muestra que las reflexiones filosóficas fundan y permiten entender muchos problemas que se asoman como un iceberg, pero su explicación yace en la profundidad. La teoría política comenzó a desarrollarse como reflexión acerca de la relación entre este problema ético de la determinación del fin último del hombre y la idoneidad de los poderes temporales o de los religiosos para contribuir a que el hombre pueda alcanzar su felicidad. Si la felicidad se alcanza naturalmente, poder hacerlo depende de la jurisdicción del poder temporal, del poder civil. Pero si sobrenaturalmente, entonces la primacía es del poder religioso. Se instala en consecuencia un conflicto de poderes en la política con raíces filosóficas. Y como consecuencia, surge el problema del ámbito que mejor corresponde a la reunión de los seres humanos para la acción colectiva. Según las teorías teológicas, la Iglesia era el espacio para la reunión social, donde buscar la vía para la salvación, las enseñanzas de nuestros deberes y donde se pueda adorar a Dios de la mejor manera. En cambio, para los aristotélicos, el ámbito de la reunión natural de los seres humanos es la polis, la civitas, la ciudad. El hombre es un animal político que naturalmente se reúne con otros seres humanos para alcanzar la felicidad en este mundo, en el seno de una ciudad, sin que medie para ello ninguna intervención divina, sino relaciones de mutua dependencia y conveniencia. Surge la controversia de la importancia de los poderes con competencia para conducir al ser humano a alcanzar su felicidad. La controversia entre el poder civil y el poder religioso. En este proceso aparecen una serie de tratados de teoría política, de los que el llamado Del Reino de Tomás de Aquino fue el primero. Todos ellos se caracterizan por discutir en torno al dualismo de poderes al que hemos hecho referencia. Dualismo que adquirió diferentes modalidades. Por ejemplo, en Del Reino, Tomás de Aquino defiende una subordinación indirecta del poder temporal al espiritual. En cambio, Egidio Romano defendió una sumisión directa del poder temporal al poder espiritual, mientras que Juan de París sostuvo una independencia relativa. Y Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, los hace absolutamente independientes.
La existencia de dos poderes coercitivos equivale a admitir dos soberanías y dio origen a las disputas políticas en cuanto a las relaciones entre ambos, en lo que llamamos un dualismo de soberanías. Y es un pensador de Padua, Marsilio, el que va a superar este dualismo para sostener que la soberanía no se puede dividir y reside exclusivamente en la comunidad, en la gente, hoy diríamos en el pueblo. Pero antes de avanzar, hemos de señalar que estos problemas de la sociedad medieval no están alejados de nuestro tiempo, sea en el seno de las sociedades cristianas, pero mucho más en las sociedades musulmanas, que se debaten en estos mismos conflictos internos. Y si bien la dualidad no se presenta siempre en términos de la gente y la fe, lo hace entre la gente y el capital, o entre la gente y los militares, o entre la gente y la clase gobernante, o entre la gente y la delincuencia organizada en el gobierno. Marsilio Mainardini nació en Padua y por ello es conocido como Marsilio de Padua, en 1280, en el seno de una familia burguesa, y su padre era notario. Estudió artes, es decir, filosofía, derecho, medicina, y en 1312 alcanzó el rectorado de la Universidad de París. Viajó por Italia y ejerció como médico. Tomó contacto con dos famosos aristotélicos, Pedro de Albano y Juan de Jandún, y compartió con Guillermo de Oca. En 1324 publicó su obra Defensor Pacis, Defensor de la Paz, en el que propone sus ideas y a las que haremos referencia. Hemos de señalar que la obra de Marsilio, además de fundamentar sus teorías en los temas teóricos que hemos delineado, se nutre también de las circunstancias de la época con las que se relaciona, y eso lo acerca a nuestras circunstancias. Comentemos algo de ese momento. Este trasfondo histórico lo podemos retrotraer a los tiempos en que Marsilio estaba en París y se agravaron los conflictos del papado con el poder emergente de los reyes. En 1294, Felipe IV, rey de Francia y de Navarra, cobró impuesto a los obispos, a pesar de que el Papa Bonifacio VIII había prohibido cualquier exigencia fiscal sobre el clero bajo pena de excomunión. En 1301 volvió a enfrentarse al detener al obispo de Pamiers, Bernard Sisset, bajo la acusación de traición cuando la detención constituía otra clara violación, porque el Papa se reservaba la exclusiva de juzgar a un obispo. Muerto Bonifacio, resultado indirecto de una golpiza de seguidores de Felipe, este hizo elegir papas franceses, Benedicto XI en 1303 y Clemente V en 1305, con los que orquestó la supresión de la Orden del Temple o de los Templarios en 1307, enviando a sus líderes a la hoguera, a pesar de ser también una orden protegida del Papa. En 1314 surge otro conflicto, ahora entre los pretendientes a la corona del Sacro Imperio Romano-Germánico, entre Luis de Baviera, al que los príncipes electores de Alemania lo habían nombrado rey de los romanos, y Federico de Habsburgo, candidato del Papa Juan XXII. Recordemos que el Sacro Imperio fue iniciado por Otón I en 924, luego de Carlomagno, y abarca los reinos de Italia y Alemania. Duró hasta 1806, con conflictos con el papado desde su origen. Se produjo entonces una duplicidad de emperadores, como la de Venezuela en el 2019-2020. Que generó, como es lógico, una serie de enfrentamientos militares entre ambos, hasta que en 1322 Luis de Baviera derrotó a Felipe de Habsburgo en la batalla de Mühldorf.
Ante la derrota de su protegido, el Papa exigió la dimisión de Luis a sus pretensiones imperiales, apoyado en que era necesario el consentimiento papal para ser emperador. Luis respondió que para ser emperador, la fuente del poder está en la voluntad de la mayoría de los príncipes electores y no en el Papa. Ante esta respuesta, el Papa lo excomulgó. Y Luis produjo un documento, asesorado por los franciscanos, también enfrentados al Papa por considerar que había abandonado la pobreza que predicó Cristo, en el que se afirma, primero, el Papa no puede intervenir en la elección del emperador. Segundo, el Papa es un hereje por haber abandonado las auténticas enseñanzas de Cristo basadas en la pobreza y el enriquecimiento espiritual, y no en el material. Tercero, reclama que el concilio examine la conducta del Papa y lo deponga. Como Luis pretendía ser coronado, decide entonces marchar con su ejército desde Alemania a Roma, derrotando a todos quienes se le opongan, donde llega en 1328 y es coronado, para luego nombrar papa a un franciscano con el nombre de Nicolás V, un antipapa, porque por entonces el papa Juan XXII residía en Aviñón. Es decir, que también había dos papas, como antes hubo dos emperadores. Así como en Venezuela tenemos dos presidentes, 3 cámaras de representantes, 2 sistemas judiciales. A Nicolás V solo le rindieron obediencia los más apasionados partidarios de Luis, entre ellos Guillermo de Oca, Miguel de Cesena y Marsilio de Padua, y algunos enemigos de Juan XXII. Pero al cabo de un par de años el emperador los abandonó y Nicolás fue excomulgado por Juan XXII, aunque luego lo perdonó. Marsilio, que había publicado su obra en el 1324 en forma anónima, fue descubierto como su autor y se unió a la corte itinerante de Luis de Baviera como consejero político, cuyas aspiraciones apoya y legitima en su defensor. En Roma fue nombrado vicario espiritual de la ciudad, desde donde promocionó el predominio del poder político sobre el poder espiritual. Desde entonces, los enemigos del papado, sean Wycliffe, Hus o Lutero, serían llamados seguidores del infame Marsilio.
escuchamos un fragmento de Los Mareados de Cobián y Cadícamo, interpretado por el cuarteto de Adrián Yáñez. Estamos en Humano Derecho Radio Estación realizando nuestras semanales Travesías del Pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Luego de presentar el trasfondo histórico y el fundamento teórico en los que se apoyan, revisemos brevemente los temas que aborda Marsilio de Padua en su tratado Defensor Pacis. Su punto de partida es la posición aristotélica de identificar el conocimiento con el conocimiento de las causas. Es decir, el mero registro de un hecho no es conocer el hecho, sino que también se deben conocer las causas que lo produjeron. El objetivo del Defensor Pacis es promover la paz exponiendo las causas que llevan a la guerra y la manera en que se puede evitar. La obra se estructura en 3 segmentos, llamados dictios. En el primero, expone su teoría política a partir de la razón natural. En el segundo, la corrobora con argumentos derivados de la revelación. Y en el tercero hace un resumen del contenido con una serie de propuestas. Para Marsilio, la paz es condición de posibilidad de una buena vida, de una vida lograda, plenamente humana. Lo que Marsilio llama el bene vivere. La causa de la paz, lo que la genera, es la recta dispositio, es decir, el orden entre las partes de una comunidad. De manera que orden, paz y bene vivere están íntimamente ligadas en la relación de causa-efecto. Sin orden no hay paz y sin paz no hay buena vida. Y la discordia es la causa de los males que impiden ese bene vivere. Por supuesto que hay muchas causas para la discordia, como el deseo desmedido de lucro, la desigualdad, el miedo, el afán de poder, el desprecio, la preponderancia desmesurada de unos sectores. Pero como estos fueron tratados por Aristóteles, Marsilio se va a centrar en lo que, por razones obvias, no trató el griego, como es la injerencia de la Iglesia, las pretensiones del papado de tener jurisdicción sobre los poderes seculares que hacen perder el orden y la tranquilidad, condición necesaria para que los miembros de una comunidad civil puedan alcanzar el buen vivir y la felicidad en este mundo. Marsilio asimila el cuerpo político a un organismo animal en el que la paz equivale a la salud y la discordia a la enfermedad, con lo que Marsilio se enrola en una larga tradición que entendió la teoría política en términos de organismos vivos. Será Hobbes, en el 1600, el principal representante de la corriente moderna que no identifica a la vida colectiva con un organismo vivo, ni a la política como un pastor y sus ovejas, sino como un ente artificial, el Estado-nación, que incluye una multiplicidad de seres que en un territorio acuerdan convivir con ciertas reglas, con un ejército que controla ese pacto, pero no implica una comunidad de cultura, ni tradiciones, ni un bien común. De manera que para Marsilio, la tarea de la política es identificar y remover las causas que introducen el desorden y la discordia, en lo que debe ser una recta disposición de la comunidad civil para que reine la paz y con ello la buena vida.
aunque hoy vemos que muchos gobiernos y políticos estimulan la polarización y las diferencias, con lo que según Marsilio no puede haber buena vida. Marsilio agrega una fuente de perturbación a la que llama opinión perversa, que es la del sacerdocio, que, aunque instituido por Cristo con un carácter sacramental y espiritual, ha desarrollado una pretensión de poder material que excede aquello para lo que fue instituido. Los sacerdotes son maestros de la enseñanza de Cristo, pero no deben excederse de aquello para lo que fueron nombrados. Marsilio señala que cuando se aumentó el número de sacerdotes para ordenar su desempeño, la Iglesia dio preeminencia a unos sobre otros, instituyendo los obispos cuyo fundamento es exclusivamente humano. Para Marsilio, los obispos son una institución humana porque la originada en Cristo son los sacerdotes, pero son los obispos los que generan conflictos. Estos obispos, utilizando la llamada potestas clavium, que es lo que San Mateo dice cuando declara: aquello de lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, para pretender un dominio no solo sobre los demás sacerdotes, sino también sobre los príncipes seculares. Esta pretensión de dominio total del poder, plenitudo potestatis, implica la usurpación sacerdotal de las funciones del gobierno de la ciudad y conduce a la discordia. En los países islámicos y en pocos cristianos vemos esta situación. Sin embargo, otros estamentos asumen esta pretensión que critica Marsilio de dominar la sociedad, como son los militares y la delincuencia organizada en Latinoamérica, los empresarios, los grandes capitales, que son los que impiden que las sociedades alcancen el buen vivir. Pero esto requiere una concepción de la comunidad que determine que los sacerdotes son solamente una parte entre las partes. Y Marsilio hace una reconstrucción histórico-genética del nacimiento de las cívitas de la ciudad, con un paralelismo, una imitación de los procesos naturales. Inicia con los vínculos familiares, pasa por la reunión de familias o aldea para culminar en la ciudad. A su vez, esa comunidad se perfecciona en la medida que sus partes quedan perfectamente establecidas, es decir, una comunidad en la que no se confunde el gobernante con el pastor, o con el artesano o con el militar. Igual que en los organismos de mayor complejidad, en que las partes actúan cumpliendo sus funciones, en las comunidades, las más primitivas son aquellas en que no hay tal distinción, y en un mismo hombre se confunden todas las funciones. Pero en colectivos complejos, el buen vivir se asocia con partes diferenciadas en la que cada una debe cumplir su función. Cuando esto sucede, en el organismo hay salud, en la comunidad hay paz, orden y buen vivir. En su propuesta, Marsilio retoma la distinción aristotélica entre vivir y vivir bien, que es lo que precisamente nos diferencia de los animales. Los animales aspiran a vivir y los hombres aspiran a vivir bien. Y vivir bien significa que la comunidad brinda lo necesario para la realización del ser humano en todas sus dimensiones. Por eso hace mención de las artes liberales y la filosofía, que son las que permiten el pleno ejercicio de nuestras facultades del alma, tanto teóricas como prácticas. Hemos visto que las controversias de la época se centraban en las diferentes concepciones de lo que consiste el buen vivir, o el fin último del hombre. Y por eso Marsilio expone su teoría del buen vivir.
Por supuesto que el buen vivir es una noción mucho más clara en Aristóteles, porque la complejidad surgió con la irrupción del cristianismo que planteó alternativas a la noción de felicidad. Marsilio distingue dos formas del bene vivere, uno temporal y otro eterno. Del vivir eterno se puede hablar, pero su existencia nunca ha sido probada racionalmente ni demostrada mediante argumentos universalmente válidos, por lo que de lo que seriamente cabe ocuparse es de la felicidad terrena. Y en este respecto los filósofos, utilizando su razón, han concluido acerca de la necesidad de vivir en comunidad, ya que sin ella no puede alcanzarse la suficiencia de la vida. Marsilio toma distancia de buen vivir eterno y disminuye así la preponderancia de la reunión en torno a la iglesia y establece la estrecha relación entre el buen vivir terrenal y la existencia de las civitas y la existencia de una ciencia para alcanzar esa buena vida, una ciencia civil, es decir, el conocimiento racional de las causas que permiten esa buena vida. Las razones que llevan al hombre a esa vida gregaria no es solamente un instinto, sino un deseo de superar los riesgos de la propia destrucción, y el fin de las artes es concurrir en auxilio de las falencias propias de la naturaleza humana indigente. Cada arte contribuye con sus conocimientos a esta preservación y cada una de las artes se identifica con las partes de la ciudad, ya que nadie puede realizarlas todas. Sería como pretender que un solo órgano del cuerpo cumpliera todas las funciones. De manera que las múltiples artes y partes de la ciudad se fundan en las múltiples necesidades del hombre, que una sola parte no puede satisfacer. Y por eso no solo que debe haber varias partes, sino que ellas deben operar ordenadamente.
escuchamos un fragmento del vals Desde el alma de Rosita Melo, interpretado por Adrián Yáñez y su trío. Hemos visto entonces el fundamento que hace Marsilio de las cívitas, el porqué de las múltiples partes que la conforman y de las diferentes artes que corresponden para satisfacer las diferentes necesidades del hombre para vivir bien. Así, la teoría política aspira a ser una ciencia con carácter científico, racional, de las causas naturales de la vida humana para perfeccionar la ciudad, su orden y adecuado funcionamiento. La razón, en consecuencia, opera como un intermediario entre la vida humana natural y la vida en comunidad, para mejorar esa vida natural con acciones derivadas de causas racionalmente conocidas, y la política puede llegar a ser una ciencia civil. De manera que las acciones de los hombres que mejor orientan al buen vivir son acciones con causas racionales, y la razón debe moderar los actos y pasiones que intentan conducir al ser humano por otros derroteros. Las acciones sin intervención de nuestro conocimiento son acciones que se deben moderar con una actividad racional, como sucede por caso la siembra, que cuando conocidas sus causas da origen a los agricultores, o las acciones que son causadas por agentes exteriores como calor, frío, lluvia, son moderadas por acciones mecánicas como calzado, ropa, cuyo conocimiento da origen a los artesanos. Pero también hay acciones que son causadas con conocimiento y con participación de nuestra voluntad, que cuando no salen de nosotros son pensamientos, deseos, pero que si se traducen en actos transitivos, pueden derivar en bien o mal para los otros conciudadanos. Estas acciones tienen dos tipos de moderadores. Si la moderación se realiza con vistas a la vida eterna, lo realizan los sacerdotes. Pero si se moderan con vista a la buena vida en este mundo, lo hace la parte judicial de la sociedad. Sacerdocio y jueces son a los que Marsilio le dedica la mayor parte de su tratado. El tratamiento del sacerdocio en la teoría política de Marsilio es uno de los temas más interesantes y de mayor complejidad, porque Marsilio no está hablando de cualquier comunidad, ni de una comunidad laica, sino de una comunidad cristiana con sacerdotes cristianos. Instituida por Dios para moderar los actos humanos para una óptima vida en el futuro después de esta vida, enseñando qué es necesario para conseguir la eterna salvación. En consecuencia, la posición del sacerdote depende de la revelación y no resulta de un acuerdo racional de los miembros de la comunidad. Esto hace que muchos estimen que el poder de los sacerdotes, derivado de Dios, tenga una posición superior a la de cualquier otra posición racional humana. Para atender el punto de dar superioridad a los sacerdotes en el seno de la comunidad, Marsilio distingue en los sacerdotes el estado sacerdotal y el de la potestas. El estado sacerdotal es de origen divino, instituido por Dios en el alma de cada uno de los sacerdotes, con fines espirituales, sin ninguna capacidad de coacción. La potestas, en cambio, es de origen humano, instituida para una mejor organización interna de la Iglesia, que tiene poder de coacción, pero debería ser solo dentro de la institución eclesiástica. Para ejercer la exigencia fuera de la Iglesia y moderar los actos de los hombres que pueden perjudicar a otros hombres, se instituye la parte judicial, que corrige los excesos
por la equidad y la proporción. Marsilio, con una propuesta que lo adelanta a su tiempo, establece que esa parte judicial ha de actuar según la ley y que es la parte principal de una sociedad ordenada. Y sin la ley, las otras partes no pueden funcionar ordenadamente. La ley debe atender al bien de todos, no solo en este carácter de promotora de la virtud, sino que debe tener un carácter coercitivo, una disposición positiva que señale lo que puede y no puede hacerse. Y en este punto, Marsilio le saca al sacerdocio su poder punitivo y se la adjudica a la comunidad, en tanto que ella es la legisladora de sus leyes. El poder político y no el religioso es el poder legislador, porque tiene su origen en la voluntad de los legisladores que la sanciona. Es un legislatur humanus y no en el poder de los sacerdotes, que es derivado de Dios. En este sentido, Marsilio se puede decir que es uno de los primeros que enuncia lo que puede llamarse una teoría de la soberanía popular. Marsilio de Padua fue perseguido por el papado, su obra prohibida por Juan XXII en 1327, y murió en 1343.
escuchamos El día que me quieras de Gardel y Lepera por Adrián Yáñez. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios, sus sugerencias, así como su oferta para colaboración en el sostenimiento de este programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelitza Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.